Bien, la vez pasada habíamos dicho que E a la I por Y era, no, habíamos dicho que E a la X era 1 más X cuadrada sobre 2, X al cubo sobre 3 factorial, más X a la cuarta sobre 4 factorial, más etcétera, ¿no? Y habíamos dicho también que el coseno de X era igual a 1 más X cuadrada sobre 2 más 1, no, más menos, más X cuarta sobre 4 factorial, menos X sexta sobre 6 factorial, y así sucesivamente. Y que el seno de X era X menos X cúbica sobre 3 factorial, más X quinta sobre 5 factorial, menos X a la 7 sobre 7 factorial, más X a la 8 factorial, menos puntos suspensivos. Acá también seguiría X a la, no, este es X a la 9. Ah, ok, ya son las siguientes. ¿Sí? 9. Y esta es X a la 8 sobre 8 factorial. Esas son las series del exponencial, el coseno y el seno. Entonces vamos a ver quién es I a la Y. ¿Sí? I a la Y sería 1 más IY más Y cuadrada sobre 2 más Y al cubo sobre 3, ¿sí? Más Y a la cuarta sobre 4, más Y a la 5, Y a la 5 sobre 5 factorial, más Y a la 6, Y a la 6 sobre 6 factorial, y así más adelante, ¿no? Puntos sucesivos. Entonces, noten ustedes que aquí tenemos una I cuadrada. La I cuadrada es menos 1. Y acá tenemos que I cuarta. ¿Sí? Pero eso es 1, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos Y cuadrada sobre 2 factorial. Y aquí más Y cuarta sobre 4 factorial. Y luego esta es I a la sexta, es I al cuadrado, pero I al cuadrado es menos 1. Entonces me quedaría I a la sexta sobre 6 factorial más puntos suspensivos y luego más I por este que tengo aquí, que sería la Y, ¿no? Y luego este término I al cubo es menos 1, entonces me quedaría Y al cubo sobre 3 factorial, es menos I, perdón. Y luego, ¿qué más? I a la 5 sería más, I a la 5 es I, entonces me quedaría Y a la 5 sobre 5 factorial menos Y a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Ajá. Pero esto que tengo aquí, 1 menos Y cuadrada más Y cuarta, fíjate que está aquí. ¿Qué es esto? Que en lugar de la X, pues es Y. Entonces, ¿quién sería toda esta serie? ¿El coseno? Así es, el coseno de Y. Y esta sería seno de Y. O sea, hemos demostrado esta fórmula, ¿sí? Que se llama ecuación de Cauchy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número complejo que es, digamos, X
más IY. ¿Sí? Entonces, Z es, ¿te acuerdas? Era el módulo de Z por el cis del ángulo teta. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ah, E a la I teta, o sea, si le cambias la Y y le pones teta, me quedaría coseno de teta más I veces seno de teta. ¿Sí? Entonces, miren ustedes de que el coseno de teta más I seno de teta es E a la I teta. Pero ¿quién era este cis? Este cis era coseno de teta más I veces seno de teta. Entonces Z es igual al módulo de Z por E a la I teta. Sustituyendo esto, este binomio acá, en lugar de I teta, ¿no? Esto se llama forma exponencial. De Z. O sea que si yo quiero encontrar la forma exponencial de un complejo, saco su módulo y a la E la elevo a la I por teta, donde teta es el argumento de Z. ¿Sí? O sea, cualquier ángulo medido a partir del eje de las X hacia el rayo, bueno, hacia el radio vector que va del origen al punto. O sea, aquí la teta, si aquí tengo el número complejo, la teta sería esto, que es la misma teta de polares. ¿Sí? O sea, son igualitas. Entonces, pero eso se llama forma exponencial. Entonces, veamos ejemplos. Puedo borrar ya la primera parte, que esa ya la teníamos anotada, ¿no? Sí. Y esta ecuación que en cuadrado se llama ecuación
de Euler. 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 Profe, disculpe. ¿Mande? Todo eso viene en el libro, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Gracias. sí, si buscas problemas, allá con el libro. Pero vamos a hacer ejemplos. ¿Puedo borrar hasta donde están las series? Sí, ¿Hasta profe. aquí? Sí. Voy a borrar todo esto que ya lo habíamos anotado. Y vamos a, ejemplo, calcula la forma exponencial de z igual a 2 más 2i sobre raíz de 3 más i. Y obtén z a la 20. Para que veas que son las mismas leyes del álgebra de un exponencial real, de una función exponencial real. Por eso hago este ejemplo, ¿sí? Para que también practiques las reglas de la exponencial real, que no sé si ya llegaron ahí en cálculo. No salimos de lo... No salimos, estamos estancados. Qué Vamos sad. para largo, ¿eh? Lo bueno es que van a ser bien, se llaman lógicos, ¿no? Por tanto axioma. Muy bien. Vamos a decir que Z1 vale 2 más 2i, ¿no? Y luego también vamos a decir que Z2 vale raíz de 3 más i. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el módulo de Z1? Llámale R1. Sería 2, ¿no? la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 4 más 4 son 8. Me quedaría raíz cuadrada de 8, pero la raíz cuadrada de 8 es 2 Dos raíz de raíz de 2. ¿Sí? Entonces, y teta es tangente a la menos 1 de 2 entre 2. O sea, tangente a la menos 1 de 1. Y esto es tangente a la menos 1 de pi entre... Ah, no. Calma. Es pi entre 4. Ah, mira. ¿Qué crees? Aquí los ángulos se deben de manejar en radianes, ¿sí? Porque luego causan confusión. Entonces, por eso aquí calculé mi tangente inversa en radianes. La tangente inversa de 1 es pi sobre 4. Si no, ahí en tu calculadora, no, cámbiale al modo radial. Sería calcular tangente a la menos 1 de 1. Eso me queda un cuarto de pi. Serían 45 grados, ¿no? Sí, pero eso es un cuarto de pi. Pero insisto, Z1
sería R1 por E a la I teta 1. Aquí llámale teta 1. Este teta 1 debe ser en radianes. ¿Sí? Aquí me quedarían 2 raíz de 2 por E a la pi cuartos de I. ¿Sí? O sea, en esta sección, a fortiori, el ángulo debe ser en radianes. Entonces, esa sería la forma que exponencial de Z1. Ahora, Z2, el módulo de Z2, llámale R2, sería la raíz cuadrada. Esta es una raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Sería raíz de 3 al cuadrado más 1. Pero raíz de 3 al cuadrado es igual a ¿qué? A 3. A 3, ¿verdad? Más 1 son 4, entonces me queda 2. Sí, porque 3 más 1 da 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y teta sub índice 2 es tangente a la menos 1 de, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. La parte imaginaria vale 1 y la parte real vale raíz de 3. Nótese que no estoy agregando ni restando nada aquí en los cálculos de los ángulos teta 1 y teta 2, porque ambos caen en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, recuerda que en el primer cuadrante no se le suma ni se le resta nada. Así lo que saque la calculadora es el valor. Por ejemplo, tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3. Esto es igual a 1/6 de pi, ¿sí? O sea, pi sobre 6. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, Z es igual a Z1, que es 2 raíz de 2, E a la 1/4 de pi o pi sobre 4i, y el otro es, bueno, voy a poner aquí Z2, ¿no? Es 2 sí, a la i por pi sobre 6. Entonces aquí me quedaría 2 a la 1/6 de pi por i. ¿Cómo calculo a z? Bueno, z es igual, cancelo el 2 y me quedaría una raíz de 2. Y en el numerador me quedaría e a la pi cuartos de i menos pi sextos de i. ¿Sí? ¿Me entienden eso? ¿Por qué? Sí, profe, porque es una división de... Sí, es una división de... Una división de exponenciales y se restan los exponentes. Entonces, ahí estoy aplicando una regla de reales que debo demostrar en complejos, pero vamos a tomarla así igual, como regla para no tardarnos mucho. Entonces, mi z va a ser raíz de 2 por e pi cuartos menos pi sextos. Menos pi medios. Ajá. Es un cuarto. ¿Dónde está un cuarto? Un cuarto menos un sexto, nos dan un doceavo. Entonces me queda aquí pi entre 12 por i. Ese sería z. Ahora, ¿quién es z a la 20? O sea, z a la 20 es raíz de 2 e a la pi entre 12 por i elevado a la 20. Pero ¿cómo elevo un exponencial a la 20?
¿Era lo de Pues la es suma? simplemente, no, eh, multiplico este exponente por el exponente de e. Entonces me quedaría 2 a la 20 entre 2. ¿Sí ves por qué e a la 20 entre 2? No, profe. ¿Me puede repetir otra vez? Porque raíz Exponentes. de 2, ajá, raíz de 2 es 2 a la 1 medio. Sí, ¿te acuerdas de eso, no? Sí. Entonces aquí me quedaría en realidad 2 elevado a la 1 medio y este 20 lo voy a multiplicar por este exponente. Por eso 20 entre 2. ¿Sí quedó claro? Ya quedó claro, profe. Gracias. Ah, muy bien. Entonces aquí me quedaría e a la 20 pi entre 12 por i. O sea que z a la 20 es igual a 2 a la 10 por e a la 20 entre 12 tienen cuarta, ¿no? Los dos números serían 5 tercios de pi, ¿sí? O sea, cuarta de 20 es 5 y cuarta de 12 es 3. Muy bien, esa sería la forma exponencial, ¿sí? Pero ¿cuál sería? Te dicen, no, pues ahora la quiero en forma binómica. ¿Cómo quedaría? Sería eso por el coseno del... Ahí es donde viene la aplicación de la fórmula de Euler. Eso sería un 1024, que es 2 a la 10, por el coseno de 5 tercios de pi, más i veces el seno, a ver, deja escribir bien esto, seno de 5 tercios de pi. Ajá. Entonces, e a la 20, no, z a la 20, es igual a 1024 por el coseno de 5 tercios de pi. Entonces vamos al coseno, 5. Acuérdate que tu calculadora debe estar en radianes, ¿sí? 5 tercios de pi me dan un medio. Entonces aquí sería un medio más el seno de 5 tercios de pi. Ahora sería seno de 5 entre 3 por pi, sale menos raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí sería menos raíz de 3 sobre 2i. Entonces sacamos el 2, este 2 de aquí, bueno, el 1 medio realmente sería 1024 entre 2, me quedan 512. Entonces esos 512 por 1 menos raíz de 3 y ese sería Oiga, z a la profe, 20. Dime, ¿de dónde sacó el 1024? de 2 a la 10. Bueno, lo saqué de la calculadora por medio de elevar 2 a la 10. Ah, ok, gracias. Sí, hazlo en tu calculadora y vas a ver que te queda el 1024. Oiga, profe, el igual dice 2 elevado a la 20 entre 2. ¿O cómo está ahí? Sí, espérame. No lo veo bien. Es que este raíz de 2, ¿estás de acuerdo que es 2 lo mismo que 2 a la 1 medio? Sí. Ah, entonces yo tengo aquí un producto de números. Bueno, este es un número real y este es un número complejo, pero obedece la misma regla. Entonces serían 2 a la 1 medio elevado a la 20, multiplico esta fracción por 20, por eso el 20 entre 2. Ok, sí está bien, profe. Sí está bien. Nótese que a todos los exponentes los multipliqué por 20, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. No,
Profe, al final nada más factorizó, ¿no? O digamos, hizo la simplificación de 1024 sobre 2, ¿no? Sí, factoricé 1/2 o 1/2, ¿no? Ok, gracias. Profe, entonces ahí Euler fue coseno de 5 tercios de pi más y seno de 5 tercios de pi. Sí, Ok, la función exponencial 5 tercios, no la función, sino el número complejo e a las 5 tercios de pi es el cis de 5 tercios de pi. sí. Profe, ¿es menos 1024? No, es 1024 nada más. Nada más. Ok, Sí, porque este es el del signo de igualdad. ok, gracias. Entonces, ¿puedo borrar el lado izquierdo? Sí, profe. Sí, profe. Va.
Profe, ¿dice Z a las 3/4? Sí. Bueno, hace varias clases encontramos cómo elevar Z a un número 1 sobre un entero. Aquí lo que estamos haciendo con esta fórmula es encontrar la potencia de Z elevado a un número racional, ¿sí? Del tipo M entre N. Deja escribirlo bien. M entre N. ¿Sí? Aquí M y N son enteros primos relativos. Ahorita explicamos qué quiere decir eso de primos relativos. Por ejemplo, el 3 y el 4 son primos relativos. O sea, ellos no tienen factores comunes. Profe, dice distintos de Z 3/4 si Z es igual a ¿qué? Si Z es 8, paréntesis, menos raíz de 3 más I. Gracias. Gracias, profe. De nada, ¿de qué? Profe, una pregunta. Donde dice n valores distintos de la potencia z, la fracción es m sobre n. Z la M sobre N. Sí, sí, sí. Ah, ok. Gracias. Sí, es M entre N. Sí, profe, gracias. No, muy bien, entonces vamos a hacer este ejemplito. Bueno, entonces te decía que los números M y N son primos relativos, o sea, no tienen factores comunes, ¿sí? No se relacionan en nada. Por ejemplo, el 4 y el 8 no son primos relativos porque tienen factores comunes, ¿sí? Pero el 3/4 no tiene factor común. Bueno, entonces vamos a determinar primero el módulo de mi número complejo. Entonces sería el módulo de Z, que recuerda le llamamos R, es igual. Fíjate bien, he estado insistiendo en estos ejemplos. El módulo de este número complejo es el valor absoluto del 8, ¿sí? Por el módulo de menos raíz de 3 más I. El valor absoluto del 8, pues es el mismo, o sea, es 8. Luego, esta de aquí es la raíz cuadrada
de menos raíz de 3 más 1 al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado, debe escribirlo bien, más 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1. Entonces esto es 8 por la raíz cuadrada de menos raíz de 3, que es 3, más 1 me dan 4. Y entonces el módulo de z es 16, porque esto es 2 por 8, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Muy bien. Entonces yo aquí tendría la primera raíz, sería A0 igual a cuánto. Ah, pero me falta calcular que el ángulo teta, ¿no? Sí, porque aquí está el ángulo teta. Entonces, teta vale tangente a la menos 1 de 1 entre menos raíz de 3. Pero mi complejo, ¿en qué cuadrante cae? Si yo tengo aquí, la X es negativa, ¿no? Aquí tengo menos raíz de 3. Voy a ponerlo más grande. Sería en el cuadrante 2, ¿no? Así es. Y la Y es 1, ¿no? Por aquí. Sería más 180. Así es. Este ángulo, ¿sí? O bueno, mi número complejo está en el cuadrante 2, ¿no? Entonces hay que sumarle 180, ¿sí? Si se te dificulta, le podemos poner 180, pero recuerda que tu calculadora hay que cambiarla a grados cuando hagas el cálculo de la tangente inversa, por si hace rato lo cambiaste a radianes. Entonces, teta es igual, la tangente inversa de menos 1 sobre raíz de 3, creo que es menos 60. De menos 1 raíz de 3 es menos pi sobre 6. Ahora lo voy a cambiar a grados. ¿Sí? Son 30, ¿no? Menos 30. Menos 30 más 180 me dan 150. Maestro, creo que hay unos compañeros en la sala de espera. Ah, qué caray. Entonces, ok. Entonces mi z es igual a 16, ¿sí? Por el cis de 150. Bueno, ahora, ¿quién es la primera raíz? Bueno, no la primera raíz, sino el primer valor de ¿qué? Z a la 3/4, ¿sí? Esto sería 16
elevado a la raíz cuarta. Aquí la n es igual a 4, ¿sí? Pero noten que estoy poniendo primero raíz cuarta 16. Aquí la m es igual a 3, ¿sí? Aquí intercambié de lugar, ¿por qué? Ahorita vas a ver. Entonces aquí sería 0 a 0. Esto elevado a la quién, ¿sí? Este va a ser elevado a la m que vale 3. Entonces aquí sería 3 por el cis o e elevado a la i m. Bueno, aquí k es igual a 0 o acá, ¿no? Entonces me queda m entre n 3 cuartos, ¿sí? De 150. O 3 cuartos del valor que había sacado en radianes. Ah, ¿por qué te dije que lo escribí así? Porque la raíz cuarta de 16, ve en tu calculadora o acuérdate quién es. ¿Cuánto vale la raíz cuarta de 16? 2. 2. Ya ves que por eso lo escribí así. 2 al cubo es 8. ¿Sí? Entonces aquí sería el cis de 450 entre 4. 450 entre 4. 225 entre 2. O sea, aquí sería 12.5 en grados. Ese es el primer valor. Pero aquí hay una pequeña sorpresa. No le puedo agregar, ¿te acuerdas que agregaba 90 ahí para obtener el siguiente valor? Aquí no. Aquí tengo que multiplicar la m, que es 3, entre n, serían los 3 cuartos por los 360, para obtener el siguiente ángulo. El módulo del complejo es el mismo para todos los valores. Entonces, por ejemplo, 112.5 más 3 cuartos. 3 cuartos de 360. Son 270, ¿no? Así es. Como quieran. No, son 375. A ver, vamos a hacerlo todo A1 con todos los valores. Mira, A1 sería 8. Ese no va a cambiar para ningún valor. M entre N, el cis
de 3/4 por el ángulo teta era, ¿dónde está el ángulo teta? 150 más 360, ¿no? ¿Por qué 360? Me dirás. Bueno, porque K es igual a 1. Entonces aquí quedarían 2pi. ¿Sí? Entonces eso sería 150 más 360. Son 510 multiplicado por 3/4. Me da 382.5. ¿Cuánto te había dado a ti? Sí, es lo que dio 382.5. Entonces algo hice mal. Pero entonces esto sería 8 por el 6 de, ¿qué dije? 382.5. Entonces A2 es igual a 8 por el 6 de 3/4 de 150. Es el ángulo teta. Ahora la N, perdón, la K vale 2, entonces serían 4pi, entonces sería más 720, ¿sí? Porque acuérdate que 2pi son 360, 360 por 2 son los 720, entonces serían 150 más 720 me da por 3/4, me da, ¿qué? 652.5, entonces esto es 8 por el 6 de 652.5, y finalmente A3 es 8 por 3/4 de 150 más. Ahora, ¿qué? El valor de K es 3, entonces serían 3 por 360, porque 2pi vale 360. Entonces tenemos 3 por 360 es igual a 1080. Y sería Entonces me quedarían, 922.5. ¿cuánto, perdón? 922.5. 922.5. Esos serían los valores en forma ¿qué? En forma polar, ¿sí? Entonces ahora conviértelos a forma cartesiana.
Los mexicanos en específico reaccionamos muy diferente. Bueno, entonces, ahora ¿cuánto vale A0? Vale 8, paréntesis 0.82 menos 0.56 y ¿8 qué, perdón? 0.82 menos 0.56 y bueno, sin el i, ¿no? A1 sería 8 por 0.71 menos 0.69 y A2 es 8 por 0.58 menos 0.81 y menos o más, menos, ¿verdad? menos, ajá, Y luego menos, 0.81 y no, en el 0.58 no es menos, creo. es, No, es 0.58 nada más. aquí es 0.88. No, ahí sí es 0.81 y en el otro nada más no era menos y ya. Ajá, ahí ya está bien. Oye, ¿quién me dio los valores? Yo, ¿Tu calculadora está en grados? no, está en radianes. No, porque acuérdate que usamos esta fórmula, o bueno, ese valor de teta. No usamos el de arriba, que estaba en radianes. Entonces, si Ok, yo aquí esto lo debo hacer el cálculo en grados. ok. Ahora sí que por eso no me queda. Sí.
Chingue su madre. Ahí es 0.92 Sí, y más 0.38. ¿0 punto qué? ¿98? 38. Ah, 38. Menos 0.92. Y menos 0.38. Bueno, esos serían los valores de z a la 3/4. Muy bien, entonces fíjate, tenemos bueno, hemos calculado valores de z elevados a la 1 sobre un número entero. Luego, z sobre un número racional, que en este caso, que m y n no son primos relativos. Y nos faltaría z elevarlo a un número real, o sea, un número complejo a un número real, y z elevado a, o sea, un complejo elevado a otro complejo. ¿Sí? Entonces, pero para elevar un número complejo a otro complejo, necesito el concepto de logaritmo. ¿Sí? De logaritmo de un número complejo, no el logaritmo real. ¿Va? Entonces, de esa manera se calculan los valores que tenemos aquí. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, profe. Sí. Profe, Dime. ¿cómo le hizo en A1 igual a 8 y 3/4 que multiplica 150 más 360? Y da como resultado 8, 382.5.
Bueno, ¿cómo obtuve este valor? Ajá, sí, por favor. Bueno, es que habíamos hablado de que si yo tengo z a la, bueno, los valores de z a la m entre n serían raíz enésima de n de r a la m por el cis de m entre n por el ángulo teta más 2k pi. ¿Sí? Entonces, m es, se supone que z está elevado a la 3/4, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues entonces ese 3/4, ¿sí? Que tengo aquí, aparece aquí, ¿no? M entre n. Y luego el ángulo teta es el 150, Ajá, ¿sí? Pero k, en este caso, k es igual a 1. Entonces me quedaría aquí más 2pi, pero 2pi es 360, ¿no? ajá, Recuérdate que pi es 180, ¿no? Por 2, pues 360, que es este valor. Y el ajá. ángulo teta es el que tengo aquí, en 150. Sí. Ah, pues entonces de ahí obtuve 150 más 360. Y ¿Sí? Y luego sí, acá fíjate que es el mismo 150 más, ahora haz k igual a, aquí en este caso le corresponde k igual a 2. Entonces ajá, serían 2 por 360, porque 2pi, insisto, son 360. Entonces 2 por 2pi me quedan, o 2 por 360 me queda el 720. Y así, luego hago k igual con 3, que este sería a 3, y me queda 1080. O sea, serían oh, 360 por 3. oh, ¿Sí? ya. Sí, profe, gracias. A Mm, ver, entonces, vamos a calcular z de esta ecuación. O sea, sería 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2 y elevado a la, como lo voy a despejar, la potencia que tengo aquí, al pasarla al otro lado, pasa, digamos, al revés o volteada, ¿no? ¿Me explico hasta ahí? Este 3/2 al pasarlo al otro lado pasa como 2/3. ¿Capichi? Sí, profe. Ah, pero esto es lo mismo que 4 raíz de 2, ¿sí? Que multiplica a 1 más i, ¿sí? Pero aquí dice la potencia, elévala al cuadrado, todo esto. O sea, a ver, este 2 va hasta acá, elévalo al cuadrado. Este 2, ¿no? ¿Me siguen o no? Sí. Y luego, ya después de que lo elevas al cuadrado, como aquí tengo 1/3, pues elévalo a la 1/3. Ah, pero ¿te acuerdas qué significa elevar a la 1/3? Son las raíces cúbicas de lo que te quede aquí. Por ejemplo, este sería, ¿qué? 4 al elevarlo al cuadrado me quedan 16. Raíz de 2 al elevarlo al cuadrado, 2. ¿sí? Me quedan, ¿qué? 2, ¿no? ¿Sí me siguen ahí? Sí. Y luego, 1 más i al cuadrado es 1 más 2i, ¿sí? Porque por aquello del doble producto del primero por el segundo. Luego, más i cuadrada. Todo esto lo voy a elevar a la 1/3. Entonces aquí serían 32, pero acá me quedarían i cuadrada, ¿cuánto vale? -1. ¿Menos 1? Menos 1. Menos 1. 1 menos 1
es 0. Entonces solo me quedaría 2i. Entonces mi z, voy a borrar todo esto. Mi z es igual a 16 por 2, 32 por 2i. Todo esto elevado a la 1/3. ¿Sí? Pero entonces serían 64 y elevado a la 1/3. ¿Sí? Pero 1/3, raíz de 1/3, bueno, 64 elevado a la 1/3, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque aquí voy a calcular las raíces cúbicas de 64i, ¿sí? Entonces, para ello necesito el módulo de z. No, de z no. Sí, no. Vamos a llamar a esto, digamos, W, 64i. Entonces, voy a sacar las raíces cúbicas por el 1/3 de W, pero tengo que calcular el módulo de W, que es la R. ¿Cuánto vale la R? El módulo de W. Como aquí no hay parte real, entonces simplemente sería 64 esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así ya no se puede sumar con la parte real. Porque como la parte real vale 0, ¿sí? Me quedaría 0 al cuadrado más 64 al cuadrado, raíz de todo eso. Pero 0 al cuadrado de 0, ¿no? Solo me queda 64 al cuadrado. Al sacar la raíz, me queda solo 64, ¿verdad? Entonces, esa sería la W, la R de W. Entonces, W sería 64 por el cis de ¿quién? ¿Quién es el ángulo? No lo hemos sacado, ¿sí? Sacar la tangente No, inversa. pero ¿cómo? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale el ángulo? De 64. Mande. Tangente a la -1 de 64. ¿Entre qué? Entre 0, ¿no? ¿Y qué pasa con 64 entre 0? ¿Existe? No existe. No. Bueno, en los No. reales extendidos sí existe, es infinito. Pero bueno, vamos a graficar el 64 y vamos a pensar que aquí es 64. Entonces, mi 64i sería este número. ¿Cuánto vale el ángulo? 90. 90 grados. No, aquí sería 90. ¿Sí? Entonces, las soluciones para z sería un z0, ¿sí? Que es raíz cúbica de 64, ¿sí? Más el cis de 90 entre 3. Otra vez, ¿por qué 90 entre 3? Porque ya había calculado z al cuadrado, ya nada más me faltaban las raíces cúbicas. Como son las raíces cúbicas, la n vale 3. ¿Sí? Entonces, la raíz cúbica, Profe, se corta en menos de un minuto la conferencia. vamos a apurarnos, de 64 es igual a 4. Entonces, esto sería 4 por el cis de 90 entre 3, que sería 30, más i veces seno de 30. Luego, Z1 sería el mismo 4 que tengo aquí,
por el coseno de 30. Entonces te decía, Z0 va a ser la raíz cúbica de 64 por el cis de 90 entre 3. 90 entre 3 es 30. Pero acuérdate que para encontrar las otras raíces cúbicas íbamos sumando, ¿sí? 180, no, era 360 entre 3, ¿no? Entre las números raíces, por eso el 120. Aquí, 30 más 120, serían 150. ¿Sí? Entonces, perdón, Z0 es 4 por el coseno de 30. Es raíz de 3 sobre 2 más i veces el seno de 30, que es un medio. O sea, más un medio. O sea, serían 2 por raíz de 3 más i. Y luego Z1 es 4 por el coseno de 150. El coseno de 150 es igual a menos raíz de 3 sobre 2 más seno de 150, que sería menos un medio. No, un medio. Más un medio de i. O sea que esto es 2 por menos raíz de 3 más i. Y finalmente Z2 serían 4 por 150 más 120 nos da 270. Entonces aquí este sería el coseno de 270, que es 0. Es 0. Más i por el seno de 270, que es menos 1. Entonces me quedaría menos i. O sea que esto es igual a menos 2i. Y ahí tenemos todos los valores de z, si z vale esto. Esto sería 4 de... Espera, ¿cómo que vamos con la Z1? No, así vamos. Ah, ya está haciendo otra vez esta trigonométrica. ¿Qué es esa cosa? ¿Y por qué la I está de un lado, de ese lado? ¿Por qué un medio por I? Cabrón, ¿qué es eso? ¿Pero por qué, señor Parker? Ya se lo palos. Ya no está bien. Tu micrófono. Sí, porque me estoy enterando de Silencio. todo. Profe, ¿por qué cambió de Z a W? Bueno, no es que haya cambiado de ZW, sino que yo voy a determinar, porque ya aquí hacer todo este desarrollo
fue el cuadrado, ¿no? Ajá. Porque que habíamos dicho que la z vale este número complejo a la 2/3. Entonces, esto significa que el número complejo lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego Sí. lo voy a elevar a la 1/3, ¿sí? Sí. Entonces, todo esto me quedó 32 por 2i, o sea, 64i. Pero yo tengo aquí 64i a la 1/3. Esto significa calcular las raíces cúbicas de z. O sea, aquí, me voy a trazar, calcular las raíces cúbicas de este número complejo de 64i. Ajá. Por eso le puse nombre al 64i que tengo aquí en el paréntesis, ¿sí? Le puse W. ¿Para qué? Para determinar cuál era su forma polar. Por eso aquí aparece 64 por el cis de 90. Ya habíamos discutido que si este número lo grafico, me queda en el eje de las y, pero el ángulo que hace el eje de las x con eje de las y son 90, ¿verdad? Entonces aquí es 90, por eso 90. O sea, W vale todo esto. ¿Vale? Pero esto que tengo aquí, voy a ponerle un nombre a este número complejo. No es que la haya cambiado, sino que le puse nombre porque ahora voy a encontrar las raíces cúbicas de este número complejo, que son las zetas. Por eso Z0 es la primera raíz cúbica de esto, que resulta de dividir el ángulo entre 3, el cis, y sacar la raíz cúbica de este 64. La raíz cúbica del 64 es 4, y luego 90 entre 3, pues es el coseno de 30 y seno de 30, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Es que no me quedó claro el 90. A ver, si el número está aquí localizado, este es el 64i. Ajá. Sí, De aquí a aquí es un... Es un ángulo de Pero 90 ¿quién es grados, este ¿no? ángulo? O sea, ¿quién es este ángulo a partir del eje de las X hasta el eje de las Y? Son 90. son 90. Ah, bueno, por eso es el cis de 90. Estoy transformando al 64i a su forma polar, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una fórmula en polares para determinar las raíces cúbicas, cuartas, etcétera, las raíces enésimas, ¿no? Entonces nos decía que era teta entre n, ¿sí? Por eso el 90 entre 3, este 3 se refiere a este que tengo aquí. Sí. Entonces, por eso el 90 entre 3 y me queda coseno de 30, ¿no? Y luego aquí este 120, acuérdate que le agregábamos para obtener el siguiente ángulo, a partir del primero, o sea, le agregábamos los 360 dividido entre el 3, que corresponde a las raíces cúbicas. Entonces, por eso aquí me queda más 120. E igual acá, voy a agregarle 120, ¿sí? Por eso estos valores, ¿sí? Y 150 más 120 son 270. Y el coseno de 270 es 0. El seno de 270 es menos 1. Por eso aquí queda menos 2i. No, que le he regado. Es menos 4i, ¿no? Sí, porque 4 por menos 1, por menos i, ¿cuánto es? 4 menos 4i. Ajá, estaba mal ahí. Entonces, esto parte, te insisto, de cambiarle, de ponerle un nombre a este. Profe, el tema, ¿cómo se llama? Es la
La serie de Maclaurin, ¿no? ¿Cómo se llama? No, las primeras fue la forma Profe. exponencial de un número complejo. Disculpe, es que se cortó. Porque utilizamos, fue la forma ¿Cómo se llama? exponencial Es que de se un número cortó, profe, complejo. disculpe. Es la forma exponencial de un Ya, número complejo. gracias. El primer tema. El segundo tema que estamos viendo aquí son las raíces o las potencias racionales de un número complejo. Entonces, todo esto de donde se inició con la fórmula se llama potencias racionales de un número complejo, donde los números m y n son primos relativos. Pero potencias racionales, ¿cuál?